Hace poquito estuvimos compartiendo, no estuvimos compartiendo, estuvimos celebrando, de alguna forma, o por lo menos estuvimos conmemorando el día 31 de octubre, ¿cierto? No, Peco, bueno, aparte de tu cumpleaños. ¿Alguien sabe lo que se celebra? Bueno, todos los candidatos, ¿cierto? En el debate decían, oh, saludamos a los evangélicos en su día. Y el Peco preguntaba, ¿y sabrán qué celebramos ese día? Probablemente no lo sabe. ¿Quién sabe qué se celebra el 31 de octubre? ¿Ya? ¿Pero qué parte de la reforma exactamente? ¿Ya? Justamente, muy bien ahí el licenciado en historia. Eh, Martín Lutero hace un acto que marca el principio de este movimiento, que es clavar 95 tesis en la abadía, creo, no sé, capilla, abadía de ¿no? Westminster. Eso, muy bien. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque otra vez me lo puede llevar lejos del leccionario. Quiero recordarle un poco algo que está relacionado con esto. En varias partes somos recordados de ciertos valores que encarnan la reforma, que encarnan el movimiento de la reforma. Así como cierto, lo que fue la Revolución Francesa era cierto igualdad, fraternidad y igualdad, fraternidad y libertad. Para la reforma son un grupo de cosas, son un grupo de principios que manifiestan esta vuelta a la palabra que quiere llevar a cabo Martín Lutero. Y encontramos que Martín Lutero o este movimiento empieza a decir, solo la escritura es la autoridad final para los cristianos. La salvación es solamente a través de Cristo, es solamente por fe y es solamente por gracia. Y así encontramos estos principios que están aplicados aquí. Quiero llamarles la atención en esta mañana a uno de ellos porque quiero que me acompañen en un recordatorio para todos. No es que la persona que está aquí adelante sea alguien que le está hablando de una posición de autoridad, sino que es un recordatorio para cada uno de nosotros porque creo que en mi caso pasa, y quizás en la vida de ustedes también pasa, que, que tenemos un cierto detalle en nuestra vida. Cuando hablamos de que somos, en uno de estos principios específicamente, de que somos salvos por gracia, y no somos salvos por buenas acciones, ¿cierto? Las buenas acciones no son el motivo, el motor principal de nuestra salvación. Y lo tenemos súper claro, súper claro para la salvación. Salvación es por gracia de Dios, no es por obras. Pero parece que en la parte relacional, en la parte del caminar de todos los días, no lo tenemos tan claro. ¿Cierto? Hemos recibido la salvación sin necesidad de las buenas obras, pero de alguna forma hay ciertos pasajes en nuestra vida que nos sugieren que incluso a nivel inconsciente parece que las obras fueran como relevantes, así que fueran como importantes en nuestro caminar con Dios. Es un tema el que estamos tocando hoy día que les voy o sea, me encantaría que pusieran toda la atención posible porque es un tema que cuando, al igual que por ejemplo Pablo hablaba cierto de la fe y de la obra, es un tema que es súper fácil de llevar a un extremo negativo. Es súper fácil de extremizarlo para decir alguna cosa que la Biblia no dice. Voy a tratar de exponerlo de la forma más clara posible. ¿A dónde quiere llegar con este concepto que de repente como que está medio errado o medio equivocado sobre la obra, sobre la importancia de la obra en nuestra vida? Yo le puse que era una mentalidad de obras. Eh, y esta mentalidad inconsciente de las obras, yo también le puse la autojusticia. Se manifiesta en suposiciones que pasamos y tenemos a lo largo de nuestra vida
que no las hacemos quizás voluntariamente, pero de repente saltan por algún hecho, en alguna circunstancia de la vida, saltan y, y nos chocan. La primera suposición, el primer supuesto, es que tenemos la idea de que cuando uno se porta bien en el sentido chileno, cuando uno se porta bien, cuando uno realiza buenas acciones, uno puede alcanzar el favor de Dios y nos podemos hacer merecedores de las bendiciones de Dios. Y a uno se lo mira así estrictamente, fríamente podría decir, o sea, que yo no tengo ese concepto en mi vida, o sea, yo estoy claro que la salvación es por gracia, no es por obra. Pero, pero de repente esa suposición así como asoma en nuestra vida sin que nosotros lo queramos, aparece, nos aparece por la espalda. Entonces, esa suposición dice, a través de tus buenas acciones, a través de tus buenas obras, tú eres capaz de estar bien con Dios. Y obviamente, por el contrario, la otra cara de la moneda, cuando tú fallas en hacer lo que Dios quiere o lo que Dios busca, tú pierdes la atención de Dios. Tú pierdes su favor, tú pierdes su amor, tú pierdes sus bendiciones, cuando no haces lo que Dios quiere. Y por eso decía, es un tema así como que es fácil llevar a los extremos, o es delicado porque hay un cierto equilibrio que se mantiene ahí. La, la forma en que yo digo que estos supuestos aparecen en nuestra vida es en algunos momentos específicos. Y uno de ellos es cuando uno está pasando, yo le puse un tiempo de bonanza espiritual, entre comillas. ¿Qué significa un tiempo de bonanza espiritual? Significa que ha pasado un periodo donde caminando uno ha logrado pasar las metas, uno ha logrado hacer la voluntad de Dios a través de las distintas ocasiones de la vida. Uno ha peleado esas batallas espirituales, ¿cierto? Porque derrotar el pecado o derrotar las propias debilidades no es fácil, pero uno ha logrado la victoria en esas partes. Ha podido caminar y ha podido, vamos, ya, superé esta debilidad. Esta falla de mi carácter, esta falla en mi pensamiento, esta actual, vamos, la superé. Otra más y otra más y otra más. Y uno se empieza a sentir así como más cerquita del cielo, ¿cierto? Se empieza a sentir de esa forma. Se empieza a sentir así como inspirado, favorecido. Y de pronto cuando uno va caminando feliz por la vida, como dice la alabanza de prueba en prueba, de victoria en victoria, y empiezan a llegar problemas, y empiezan a llegar crisis, y empiezan a llegar mal luchas. Y donde asoma esta suposición es cuando uno se hace esa pregunta clásica: ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy en buena con Dios? ¿Por qué si lo que yo he hecho ha sido lo que Dios quiere? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces ahí es donde asoma ese supuesto que dice, mis obras tienen que ver un poco con mi relación con Dios, mis obras mueven la mano de Dios de alguna forma. La situación contraria también es cierta. La situación contraria es cuando nuestro desempeño espiritual, por ponerlo de alguna forma, no ha sido el mejor. Hemos estado durante la semana, quizás durante el mes, hemos estado tropezando varias veces, a veces con la misma piedra, y hemos pecado, y hemos tenido que pedir perdón varias veces. Y de repente es cuando aparece una buena noticia, extrañamente aparece una buena noticia. O aparece la respuesta a una oración que nosotros, ay, ¿por qué Dios me iría a escuchar si yo soy como soy? Y aparecen esas cosas. Y es una pregunta que es una pregunta que es bastante acertada a hacer, o una conclusión bastante acertada a hacer cuando uno dice, ¿sabes que yo no me merezco estas cosas? No me merezco lo que me está pasando. Y eso es súper acertado en un sentido, pero es también la aparición de esa suposición. Mi relación con Dios depende de lo que yo hago. Este último supuesto también aparece en otras situaciones.
Por ejemplo, cuando hemos tenido esta semana, cuando hemos tenido este mes para el olvido en el sentido espiritual, y, y de repente así como que tengo una cierta indisposición. Me siento medio incómodo, ¿cierto? Al acercarme a Dios. Siento que quizá yo, cuando uno dice, comete un pecado, dice, ¿sabes qué, Dios? Yo no lo voy a hacer más. Te prometo que no lo voy a hacer más. Y al día siguiente la promesa se queda chica, pero te prometo que no lo voy a hacer más. Pasan 2 días y ya uno no tiene muchas ganas de prometerle a Dios cosas y empieza a sentir como que hay una especie de abismo entre Dios y uno. Y llega a esa conclusión y dice, ¿sabes qué? Yo no me merezco acercarme a Dios. Y es donde brota esa segunda suposición. O sea, esa suposición que dice, mis obras determinan mi relación con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos expresiones como esta, o nos encontramos en situaciones como esta, es donde se nos revela la mentalidad que tenemos. Uno puede decir, sí, no, sí, salvo por obra, o sea, salvo por gracia, no por obra. Pero de repente uno entra en estas situaciones y se da cuenta de decir que, oye, en realidad quizá la imagen, el valor que yo le doy a las obras quizá es más de lo que yo pensaba. Me da la impresión de que las obras en mi relación con Dios son más importantes de lo que yo pensaba porque llego a estos extremos. Y entonces eso significa que uno ha llegado a pensar que el favor de Dios, que el amor de Dios, que la mano de Dios son directamente proporcionales a la cantidad de buenas acciones. Entonces mientras uno mejor se comporte, uno más haga la voluntad de Dios, Dios lo ama más a uno y le muestra más favor. Y por eso les digo, es un tema que es difícil porque a simple vista nos suena así como blanco o negro, suena como que esa expresión que yo estoy diciendo ahora tiene una cierta pizca de verdad. Es difícil como de discernir cuánto pesa esto de las buenas acciones o del hacer la voluntad de Dios para llevar una buena relación con Dios. Pero por eso quiero llevarles a esta situación. Cuando llegan estos momentos particulares de nuestra vida, nos damos cuenta de que la regla esta que hemos hecho nosotros, si me porto bien, Dios me ama, y si no me porto bien, Dios no me ama. Parece que en estas situaciones cruciales, la regla parece que no funciona. La regla parece que esa regla deja de funcionar un poco. Parece que hay algo más que es importante, más allá de lo que son importantes las obras, las buenas obras, o el poder o la implicancia de nuestros pecados en nuestra relación con Dios. Yo les decía que es difícil este tema porque caer en esta suposición, caer en esta forma de pensar, de autojusticia, es fácil. Porque en cierto sentido son correctas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Son correctas porque la obediencia en un lado del ring y el pecado en otro lado, saben que si tienen los resultados lógicos que uno espera. Es una cosa de que uno puede abrir la Biblia, y especialmente en el Antiguo Testamento, y es una cuestión de que Dios te dice, o le dice al pueblo de Israel, si hacen ustedes lo bueno, estas son las consecuencias. Si ustedes hacen lo malo, estas son las consecuencias. Entonces, por eso es muy fácil creer de que las buenas obras o los pecados afectan nuestra relación con Dios porque ellos tienen resultados en sí mismos. Casualmente, diría yo así, en alguna forma. Por si alguno no se ha dado cuenta, los mandamientos de Dios son para nuestro bien. No son el antojo cósmico de Dios que los puso porque no tenía nada mejor que hacer. Casualmente los mandamientos de Dios tienen que ver mucho con nosotros y mucho con nuestro bienestar. Ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, por eso tiene mucho sentido cuando uno obedece la voz de Dios, cuando uno hace la voluntad de Dios, tiene mucho sentido que uno espere buenos resultados.
Y por el contrario, cuando uno no cumple la voluntad de Dios, es de perogrullo, como decía uno de mis profesores, es de esperarse de que no consigamos buenos resultados. O sea, es una cuestión de que si tú quieres traspasar el mandato de Dios que dice no robarás, perfecto, roba. Pero te va a traer la consecuencia de la cárcel. Nos gustaría. Oramos porque siempre se fuera el caso en esta tierra. Pero nos trae consecuencias en distintos lados. No piensen, hermanos, no piensen que nadie se las saca sin poder pagar. El hecho de que Dios busque estos mandamientos para nuestro bien tiene consecuencias en nuestra vida. Cuando lo hacemos para bien y cuando no lo hacemos, nos afectan en muchos ámbitos de nuestra vida. Y más encima, así como disuasión, está la disciplina amorosa de Dios. Yo he escuchado en algunos lugares de que Dios no disciplina. Yo recomiendo ahí o que se lean Hebreos 12 o que sigan el ejemplo de un buen padre. Porque Dios sí, dice Hebreos, Dios sí busca nuestra santidad. Dios, por sobre todo, busca esa santidad así como no un ideal, no como una marca, si él dice Hebreos, para que nosotros seamos participantes, para que nosotros compartamos lo que Él es, para que nosotros compartamos su naturaleza. Eso es una buena meta. Eso es un buen propósito el buen propósito de que cualquier padre tendría, de que nosotros estemos bien. Entonces, por eso, yo decía, es difícil. Por eso la obediencia en un lado y el pecado en otro nos dan la impresión de que sí nos afectaran, de que sí afectaran nuestra relación con Dios. Si hago lo que Dios me dice, estoy bien, me siento bien y siento que estoy bien con Dios. Y si hago lo malo, entonces siento que no estoy bien con Dios, se rompe mi comunión con Dios como dice la Biblia. Me empiezan a llegar a veces estas consecuencias, pero a veces hemos ido más allá de decir, por ejemplo, estas cosas son el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia, y hemos pasado la línea y hemos llegado a decir, es que con las cosas que yo he hecho, he perdido el amor de Dios, o con las cosas que yo he hecho, me he ganado el amor de Dios. Y ese extremo al que yo les digo que uno no debe saltar. No debe saltar porque la Biblia nos dice que precisamente es el punto en que uno no puede saltar. El llegar a estas suposiciones tiene relación con que se nos hayan olvidado, o es un indicador de que se nos hayan olvidado un par de partes de la Biblia. Yo diría varias partes en la Biblia. Y yo diría especialmente las partes que describen cómo es el amor de Dios para nosotros. Porque estas partes, cuando uno las toma y las reflexiona, a uno le dicen, la invitan a pensar, ¿sabes qué? Tus buenas obras, o tus malas obras incluso, no son las que determinan finalmente lo que es tu relación con Dios. Por ejemplo, hay un pasaje y a mí me cuesta encontrar los calificativos para esto. Yo diría que es un pasaje hermoso. Cuando uno lo lee y lo piensa cómo puede ser esto. Y yo lo quise poner en otra versión para que las personas que lo conocen le puedan tomar un sabor nuevo. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, los versículos del 6 al 8. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
yo quiero invitarla a pensar en ese sentido, el hecho de que Dios te amó a ti y me amó a mí, pero me amó a mí y te amó a ti no cuando tú y yo éramos buenos, sino que éramos pecadores, y me atrevería a decir pecadores de la peor clase. Puede que uno mire su vida pasada de distintas formas. Quizá una persona cuyos padres no eran cristianos, cuya familia no era cristiana, se puede que se note este cambio radical, este cambio donde esa persona puede decir, sabes que yo realmente, así como yo vivía, puedo sentir el amor y la misericordia de Dios, porque yo realmente vivía una vida perdida. Pero sabes que la Biblia dice que cada uno de nosotros vivíamos una vida perdida. A nuestro ojo puede que haya sido una buena vida, pero como dice esa alabanza, si cada uno hubiera tenido que dar la cara en esa vida, es que no habría quedado nadie en pie. Se los doy firmado. No habría quedado nadie en pie. Porque la Biblia dice, la clase de vida que uno vivía, le llama el estado en que uno está muerto en delitos y pecados. Ese es tu estado, esa es tu vida anterior a conocer a Jesús. Y, y eso a uno lo lleva a preguntarse, oye, si Dios te amó en ese estado, ¿tú crees que Dios te va a dejar de amar ahora? Ahora que estás tropezando, o sea, estás tratando de caminar el camino, estás tropezando. Pero antes estabas muerto. Antes estabas muerto en delito y pecado. La Biblia usa varios adjetivos, varias condiciones para nuestra situación anterior. Dice enemigos de Dios, personas alejadas, personas extraviadas, personas que no querían tener nada que ver con Dios, personas que no querían hacer la voluntad de Dios, personas que amaban más al mundo que a Dios. Y, y sin embargo, viendo toda esa calidad de vida que uno llevaba, Dios te amó y Dios me amó. Entonces eso nos desafía a pensar y dice, ¿tú crees ahora que ese amor que Dios te tuvo en tu peor momento se va a disminuir? No debería. Ese pensamiento de que el amor, de que la misericordia y el favor de Dios dependen de tus buenas obras, de nuestras buenas obras, también te han hecho perder, o significa que has perdido de vista lo que la Biblia dice sobre el amor. Cuando nosotros tenemos un matrimonio, 3 de cada 4 veces se lee 1 Corintios 13. Y 1 Corintios 13 dice muchas cosas muy ciertas acerca del amor. Y cuando uno piensa, ¿sabes que mi relación con Dios depende de mis buenas obras? Significa que te has perdido o has borrado un par de estas partes de la Biblia. Cuando dice que el amor no lleva cuenta de las malas acciones. Y especialmente yo diría, me encanta ese punto final que es un punto siguiente en realidad. Pero en ese trozo, en esa selección, parecía que es un punto final. Cuando la Biblia dice, el amor nunca deja de ser. ¿Tú crees que el amor de Dios deja de ser? No deja de ser. No deja de ser a pesar de cómo nosotros somos. A pesar de nuestras malas acciones. Y no se aumenta tampoco por nuestras buenas acciones como si esas buenas acciones significaran mucho al lado de lo que Él nos ha dado. La mentalidad de autojusticia o la mentalidad de que soy demasiado indigno, demasiado merecedor y que Dios no me ama, significa que has dejado de considerar un poco del testimonio de la Biblia, al amor de Dios. Cuando la Biblia te recuerda, Santiago nos escribe a través de su carta, nos dice, ¿sabes qué? El Espíritu Santo, que Dios ha hecho morar en nosotros, que Dios ha hecho vivir, nos anhela celosamente. Entonces lo que la Biblia está describiendo no es un amor fluctuante, no es un amor cambiante ni débil, es un amor, dice que es un amor celoso, firme, intenso, es un amor que no se va.
Entonces uno empieza a leer estas cosas y dice, ¿sabes qué? En realidad creo, como dicen los jóvenes, el problema no es él, el problema soy yo. Pero el problema no es que a él se le acabe el amor, no es que él cambie, no es que su favor se disminuya cuando yo me porto mal, no es que su favor aumente cuando yo me porto bien. Soy yo el que a veces estoy más cerca o más lejos para poder sentirlo, pero no es él, no es que él cambie. Y sabes que cuando uno logra, o sea, llega a esta mentalidad, significa que uno se ha olvidado de que lo bueno que existe en el mundo, de que lo bueno que uno puede hacer, no es por los méritos de uno. La Biblia dice, ¿sabes qué? Nosotros, iglesia, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. No es mérito nuestro. No, tratar de que el amor de Dios, o tratar de alcanzar, de agarrar más amor de Dios, o más favor de Dios, o que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros, a través de nuestras buenas obras, es como pedirle plata a Dios y tener que devolvérsela. Porque lo que nosotros hacemos viene de Él. Si David, cuando ofreció el templo, dijo eso mismo. ¿Quién soy yo y quién es este pueblo para que nosotros te podamos dar? Si te estamos dando lo que recibimos de tu mano. No es otra cosa, no son nuestras riquezas, no es nuestro poder, no son nuestras capacidades. Es lo que Él da, es lo que Él nos ha dado. Todo parte por su amor, no por el nuestro. Entonces la realidad es esa. Uno no puede hacer más obras para que Dios lo ame más. Y gracias a Dios porque uno tampoco puede hacer menos para que Dios le ame menos. Porque a pesar, como dice Dios, a pesar de que tú eres pecador, a pesar de que yo soy pecador, Cristo murió por ti y por mí. Y ese amor está ahí presente. Nuestra relación con Él, nuestro amor por Él, nuestra aceptación, no dependen de nuestro desempeño espiritual, sino dependen del precio que se pagó en la cruz, de que ese precio no cambie. Como lee nuestra hermana Anita en la petición en la oración de perdón. Cristo se entregó una sola vez y fue un precio perfecto, suficiente y único por todos nuestros pecados. Ese es el camino que tenemos nosotros. Ese es el camino, no lo que nosotros hacemos. Yo diría que es tan cierto para nuestra salvación, así también es cierto para nuestra relación con Dios. Entonces quiero dejarlos con este pensamiento. En primer lugar, ese recordatorio que sí, la obediencia tiene buenas consecuencias, y sí, el pecado tiene consecuencias que no nos gustan. Eso es cierto, es una ley espiritual. Pero, y eso nos puede dar la impresión de que como que Dios nos amara menos, o como que algo hubiera cambiado en el corazón de Dios cuando nosotros hacemos mal. La Biblia dice, sí, es verdad, tú puedes traer agrado al corazón de Dios, tú puedes traer tristeza al corazón de Dios, pero lo que dice la Biblia es que el amor no deja de ser, de que él no se va a ir, de que Él va a permanecer ahí, a pesar de cómo uno es. Entonces, esas cosas de Dios, por eso nosotros tenemos una palabra que lo describe muy bien, en 4 letras. Dios es fiel. Fiel. El amor y el favor y esas bondades de Dios para nosotros no cambian y no tienen condiciones para nosotros. A mí me llama mucho la atención a un pastor que hablaba y llamaba la atención hacia el Padre Nuestro. Y él decía, ¿sabes qué? Es muy curioso que en el Padre Nuestro tú pidas el pan antes de pedir perdón. Porque cualquier religión, quizá cualquier pensamiento lógico te tendría que decir, límpiate los pies antes de que puedas entrar a la casa. Y Dios te dice, primero yo te voy a dar todo lo que tú necesitas y después podemos conversar. Pero el hecho de que el amor y la bondad de Dios están ahí no por el desempeño, sino por ser hijos, sino porque somos hijos e hijas suyas.
Así que por eso quiero dejarlos con ese pensamiento hoy día. Cuando uno se sienta muy merecedor de las bendiciones de Dios, o cuando al contrario te sientas tan inmerecedor que ni siquiera quieres acercarte a Dios, trata de hacer el esfuerzo de pasar por encima de esa suposición, de pasar por encima de esa mentalidad de autojusticia y trata de recordar de que no es por nosotros, no es por obra. El mérito y la gloria de poder tener una relación viva con Dios no es nuestro, es suyo. Dice, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.